Hola lectores, que estáis viendo este vídeo en realidad es un milagro. Es decir, los astros se han alineado, las musas han acudido a mi llamada para inspirarme para hacer una reseña tan difícil como la que estoy haciendo ahora, quizá la más difícil que he hecho nunca. Así que antes de empezar la reseña, dejadme felicitarme a mí mismo, porque es que de verdad, si lo estáis viendo, es un gran éxito para mí. Bienvenidos a Trotalibros. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. De verdad que no estoy exagerando cuando digo que estoy empezando esta reseña sin saber si la voy a subir, porque la que os traigo hoy no es solo la mejor obra y la más famosa de Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, sino también mi libro favorito de siempre. Y se trata de 100 años de soledad, que fue la segunda lectura conjunta que hicimos en el Macondo Club Literario. Por cierto, os podéis unir al club en el enlace aquí abajo. Y yo cuando empecé este club me comprometí a publicar mi propia reseña en el mes siguiente a la lectura conjunta. Empezamos con Al Este de Edén y cumplí. Luego la segunda fue 100 años de soledad y lo he ido atrasando. Y ya hemos leído Jane Eyre. Y terminando ya la cuarta lectura conjunta, que es Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith. Y yo me he quedado con 100 años de soledad, que no hay cojones de reseñarla. La lectura conjunta con Macondo fue mi segunda relectura de 100 años de soledad, es decir, la tercera vez que leo este clásico ya de la literatura. Considerada la segunda mejor novela escrita en castellano, solo por detrás de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Pero es que además, personalmente, es mi novela favorita. De hecho, tengo una anécdota con 100 años de soledad. Una vez, en una entrevista de trabajo para un despacho de abogados, me preguntaron pues qué hobby tenía y evidentemente lo que dije es que a mí lo que me apasionaba era leer. Y bueno, es que fue una entrevista muy rara, no sé, de estas entrevistas de trabajo raras que te preguntan cosas raras, en plan, ¿qué prefieres, rojo o verde? Responde rápido, sin pensar. Dilo, verde. ¿Has dicho verde? Sí. Me ha salido verde, me has dicho no pensar y me ha salido verde. Ya te llamaremos. Pues un poco estas entrevistas con estas preguntas tan raras. Y cuando dije que me apasionaba leer, me preguntó cuál era mi libro favorito y yo dije 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Y me dijo, ¿y por qué es tu favorito este libro? Y sabéis, estas veces que os sale una respuesta muy sencilla, una pregunta muy compleja, una respuesta que sale del alma y estás súper orgulloso de tu respuesta, os prometo que yo le he dado muchas vueltas a esa respuesta que le di. Y se lo dije en un momento, me dijo, ¿por qué es tu favorito? Y dije, porque la historia de 100 años de soledad capta la vida. Todo lo importante de la vida, la trascendencia, lo capta esta narración. La vida. Pero bueno, por lo que se ve, a ellos no les impactó tanto mi respuesta, porque no me contrataron. Para esta segunda relectura leí por primera vez la edición ilustrada que sacó Literatura Random House con las super ilustraciones de Luisa Rivera. Es que, contemplad, es una edición preciosa. El único problema de esta edición, que me he olvidado de decirlo mientras grababa, es que las ilustraciones están puestas antes de que llegue el momento que ilustran, por lo tanto lo hace una edición perfecta para una relectura, pero quizá no para una primera lectura, ya que pueden spoilear. Es muy complicado de resumir o de hacer una sinopsis a 100 años de soledad. Pero bueno, lo voy a intentar. La historia arranca en un pelotón de fusilamiento cuando están a punto de fusilar al coronel Aureliano Buendía, un famoso, casi legendario coronel liberal. Y en ese instante, ante unos soldados que lo están apuntando, esperando la orden de disparar, el coronel Aureliano Buendía recuerda un momento de su infancia, específicamente el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo, nunca había visto el hielo. Y a partir de ese recuerdo arranca una historia
absolutamente impresionante. Que quizá cronológicamente podríamos empezar cuando Úrsula Iguarán y José Arcadio Buendía se casan. Úrsula y José Arcadio son primos y, aunque lejanos, Úrsula Iguarán teme por una leyenda popular local, que por ser prima de su marido, sus hijos le salgan con cola de cerdo. Y por esto, aunque se casan, no consumen el matrimonio. ¿Qué pasa? Pues que la gente del pueblo, cuando se entera, se burlan un poco de José Arcadio. Pero en especial, un hombre se mete muchísimo con José Arcadio, seguramente por envidia, y se mete con él en público acusándolo de no ser lo suficientemente hombre como para tener sexo con su esposa. Esto lleva a una pelea y finalmente José Arcadio mata a ese hombre. Y a partir de ese momento José Arcadio se siente muy culpable por la muerte de este hombre cuyo fantasma lo persigue y no deja al matrimonio en paz. Y finalmente Úrsula y José Arcadio deciden hacer las maletas e irse para siempre de ese pueblo hacia unas tierras inexploradas en una expedición que les acompañarán a otras familias del pueblo. Y están muchos días avanzando y cuando ven que no encuentran nada, solo más selva, más bosque, deciden asentarse en un sitio y fundar Macondo. Macondo es uno de los lugares literarios más famosos. Es una población ficticia, no existe Macondo. Lo inventó Gabriel García Márquez para muchas de sus novelas. De hecho, 100 años de soledad no era la primera obra de García Márquez donde aparecía Macondo. Ya había salido en algunos cuentos y es el escenario de La mala hora o El coronel no tiene quien le escriba. Pero digamos que 100 años de soledad es la novela que profundiza más, porque seguimos la historia de Macondo desde su fundación hasta su final a través de la historia de la familia Buendía. Úrsula y José Arcadio tendrán dos hijos, uno se llama también José Arcadio y el otro se llama Aureliano Buendía. Mientras que José Arcadio es un hombre con muy poca imaginación y creatividad, pero de una corpulencia y un tamaño gigante. Aureliano Buendía es más como su padre, que siempre está soñando, buscando inventar algo nuevo, es muy creativo, es muy sensible y parece estar esperando durante todo el año la llegada de los gitanos, entre los cuales se encuentra el famoso Melquíades, que siempre llevan inventos de otros países y de otros lugares exóticos, y tanto su padre como Aureliano Buendía se ponen a soñar con inventar algo nuevo, con los objetos que les traen los gitanos. Y este es básicamente el punto de partida, la fundación de Macondo y José Arcadio Buendía y Aureliano Buendía. Y a partir de este punto, a lo largo de la historia de 100 años de soledad, transcurren 7 generaciones de los Buendía en poco más de 100 años. De ahí viene el título de 100 años de soledad. García Márquez tiene una habilidad tal para presentarte personajes. Hay muchos personajes en esta novela, muchísimos. Y quizá la mayor dificultad que entraña es que se repiten muchísimo los nombres. Ya solo con los pocos personajes que os he presentado en esta reseña, ya hay dos José Arcadios, que es el padre y el hijo. Hay algunos truquillos para distinguirlos. Por ejemplo, el padre siempre lo llama José Arcadio Buendía, mientras que el hijo ya es simplemente José Arcadio. Es decir, que aunque se repiten los nombres, no se repite exactamente la manera de dirigirse o de referirse a un personaje. Pero sí que es cierto que durante la primera lectura puede costar mucho, porque hay muchísimos Aurelianos, muchísimos José Arcadios y muchas generaciones que se solapan y puede llegar a confundir. También me he olvidado de explicar cuál es el sentido de repetir los nombres de generación en generación, por qué hay tantos Aurelianos y por qué hay tantos José Arcadios. Yo creo que tiene dos sentidos. El primero es la tradición latinoamericana y latina en general de repetir los nombres y poner los nombres de tus ancestros o padres, etc. Pero también refuerza un poco la idea de toda novela de que se vuelve una y otra vez a lo mismo, la idea de una familia condenada a repetir en el tiempo los mismos errores y pasiones. Precisamente por eso también recomiendo esta edición, porque trae un árbol genealógico que facilita mucho este aspecto de la lectura. Pero si no tenéis esta edición, por internet podéis encontrar muy fácilmente un árbol genealógico de los Buendía. Aunque Macondo es un pueblo ficticio, tal como he dicho, sí que está muy inspirado en el pequeño pueblo colombiano de Aracataca, que es
es donde creció Gabriel García Márquez. Y obviamente dentro de la ficción del relato, pero en el contexto de estas 7 generaciones, se puede leer perfectamente entre líneas la historia de Colombia. Desde las repetidas guerras civiles hasta el imperialismo colonial de los Estados Unidos. Es sencillamente extraordinaria. Impresionante. 100 años de soledad también es el paradigma literario de este estilo, género o como lo queráis llamar, que es el realismo mágico. Y es que en la narración de los hechos, aunque en general toda la novela es realista, sí que se introducen algunos elementos mágicos que no sorprenden a los personajes. Es como si para ellos fuera normal, como si no supieran distinguir lo que es realista, lo que es normal, habitual o lo que es mágico. Hay escenas impresionantes en las que Gabriel García Márquez deja volar la imaginación y no se limita con lo que es posible en la realidad, sino que lleva su prosa más allá de una forma ilimitada, y los personajes como que lo aceptan como una cosa normal, aceptan perfectamente que un hombre esté siempre rodeado de mariposas amarillas, hablan tranquilamente con fantasmas y no se sorprenden cuando la sangre de un muerto se desplaza hasta avisar a alguien de esa muerte. Y me parece impresionante, formidable. O sea, yo creo que con el realismo mágico, Gabriel García Márquez cogió el estilo de su admirado William Faulkner y lo llevó a otro nivel completamente nuevo, lo hizo suyo. Hay un exotismo que no encuentras en el estilo seco de William Faulkner, y no solo esto, sino que también aportó elementos mágicos que de ninguna manera encontraréis en las obras de William Faulkner. 100 años de soledad trata muchísimos temas, de ahí salió mi respuesta en la entrevista de trabajo diciendo que es la vida, es que lo contiene todo a través de 7 generaciones. Pero quizá el tema principal, sin duda, es la soledad. Y por esto creo que también el título de la obra está tan bien construido, porque es 100 años, que es el espacio temporal en el que se desarrolla esta novela, y la soledad. La soledad es como la maldición de los Buendía. Los acompaña a todos y parece transmitirse de generación en generación a través de la sangre. Todos son solitarios, todos buscan desesperadamente el amor y escapar de esta soledad, pero ninguno lo consigue. Desgraciadamente, la soledad no es lo único que se transmite de generación en generación en los Buendía. El incesto está muy presente en esta novela, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, pero sus personajes, desde Úrsula y José Arcadio, parece que repitan los mismos errores que sus antecesores. Y a partir de estos 2 temas ya se abre el abanico de temas. Se trata el amor, se trata el desamor, se trata la llegada de la religión en un país que no conocía la religión. Se tratan temas como la guerra, como la familia, como las relaciones maternofiliales. Y a través de estos temas de las generaciones de los Buendía y de Macondo, vemos cómo cada vez la magia va desapareciendo. Es como que en los primeros años de Macondo todo es posible y la magia está por todos lados, pero a medida que el pueblo va creciendo y se van abriendo vías que acaban con su aislamiento y la comunican y la abren a todo el mundo, y llegan extranjeros, y algunos con buena voluntad y otros con mala, y llega la guerra, poco a poco como que la magia se va acabando. También es importante tener presente que el narrador es omnisciente, no es en ningún caso el coronel Aureliano Buendía, porque es fácil pensar que la estructura de 100 años de soledad será el de los recuerdos del coronel Aureliano Buendía en el pelotón de fusilamiento, pero no, la historia va más allá del momento en que Aureliano Buendía tiene ese recuerdo en el pelotón de fusilamiento. La estructura de la narración es como circular, como dando vueltas alrededor de un eje. Como ya he dicho, las distintas generaciones de los Buendía cometen los mismos errores, sienten la misma soledad, e incluso Úrsula, que está presente en gran parte de estos 100 años, lo dice más de una vez. Parece como que la historia se repite una y otra vez, pero no es cierto, no pasa exactamente por el mismo sitio, es como si se desgastara el eje, es decir, como que la narración va dando vueltas, pero no pasa exactamente por el mismo sitio donde pasó anteriormente. Suceden cosas nuevas, no es que se repite, pero sí que vuelve al mismo lugar. Aunque absolutamente todos los personajes de 100 años de soledad me encantan, hay 3 que son mis favoritos. Uno es Úrsula Iguarán. Yo creo que es como la madre de la literatura, o sea, es la madre literaria. Vive más de 100 años, no se muere, es como el pilar indiscutible de la familia Buendía. Es la matriarca por antonomasia, estricta cuando debe serlo, cariñosa también cuando debe serlo, pero es una mujer muy fuerte, mucho más que su marido. A mí, si me preguntan un personaje femenino
fuerte de la literatura, la primera respuesta que me sale es Ursula Guarán. Es impresionante cómo cuida de todos y el sentido de familia que tiene. El segundo es el coronel Aureliano Buendía. Este personaje me parece extraordinario y yo si tuviera que decir cuál es el protagonista de 100 años de soledad me saldría Aureliano Buendía. Y por último, Melquiades, el gitano. Me parece impresionante este personaje mágico. Pero es una novela, no sé cómo expresaros lo que me fascina esta novela. Yo tenía sueños de ser escritor, de escribir algo, hasta que Gabriel García Márquez me los mató todos con 100 años de soledad, porque es que yo leí 100 años de soledad y dije... ¿Qué voy a contar yo? Si todo está aquí, no tengo nada que añadir. No puedo aportar nada de literatura cuando hay un libro como este. Me parece un libro perfecto, uno de los libros con el mejor principio y también con el mejor final. No sobra ni falta una frase. En cada frase pasan cosas nuevas. Es un libro exigente, pero que te lo recompensa con creces y que no puedo hacer otra cosa que recomendároslo. Si no habéis leído 100 años de soledad, no sé a qué estáis esperando. De verdad, es una novela extraordinaria. Sin duda, mi libro favorito. Y también es muy interesante ver en qué se inspiró Gabriel García Márquez para cada cosa. Es un hito indiscutible de la literatura. Y os suplico desde aquí, por favor, que lo leáis ya. Y esto es todo. No sé, editaré el vídeo y veré si he sido capaz de transmitir la fascinación que siento por esta novela. Ya os digo, es la reseña más complicada que he hecho nunca. Dadle al like si os ha gustado esta reseña y dejadme en los comentarios si habéis leído Gabriel García Márquez, qué os ha parecido. Si habéis leído 100 años de soledad, por favor, escribidme vuestra opinión sobre esta novelaza, pero con cuidado, que Gabriel García Márquez es mi dios literario. Y sobre todo, leed mucho.